Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14, 13, 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este evangelio nos revela el corazón compasivo de Jesús, que no solo sana las heridas del cuerpo, sino también sacia el hambre del alma. Donde parece no haber suficiente, Jesús multiplica. Donde creemos que el recurso es escaso, Él bendice y lo multiplica hasta saciar a miles. Nos enseña que cuando entregamos a Dios lo poco que tenemos, Él hace lo imposible. También nos confronta. Los discípulos querían despedir a la multitud, pero Jesús les dice: dadles vosotros de comer. El milagro empieza cuando dejamos de mirar el problema y ponemos en las manos de Dios lo pequeño que poseemos. Evangelio del encuentro con Zaqueo. Lucas 19, 1-10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este evangelio es una prueba viviente de que el amor de Jesús rompe prejuicios, abre puertas impensables y restaura las historias rotas. Zaqueo, despreciado por su pueblo por ser publicano y corrupto, corre y se sube a un árbol como un niño, con la esperanza de solo verlo pasar. Pero Jesús no solo lo mira, lo llama por su nombre, lo invita a su casa, lo elige. Y ese encuentro transforma a Zaqueo. El evangelio nos invita a dejar de mirar desde lejos a Jesús y a permitirle entrar a nuestra casa, a nuestra historia, para que su presencia produzca una conversión real. Tangible, radical. Evangelio de la resurrección de Lázaro. Juan 11, 1-44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dijo entonces Jesús a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús entonces, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Este evangelio es un canto a la esperanza que desafía los límites de la muerte y del tiempo. Jesús no llega tarde. Su tiempo revela su poder. Nos confronta con nuestras piedras, con las tumbas que creemos selladas, con las situaciones imposibles. Él nos dice: quitad la piedra, y nos invita a creer más allá de lo visible. La voz de Cristo aún grita: ¡ven fuera!, llamando a salir de la oscuridad, del miedo, de la desesperanza. Su poder no solo revive cuerpos, sino almas atrapadas en su propio sepulcro. Evangelio de la mujer adúltera. Juan 8:1-11. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Este evangelio nos habla de la misericordia que supera la justicia humana, de la mirada de Jesús que no condena sino restaura. Nos enfrenta con nuestras piedras, con nuestra tendencia a señalar al otro, olvidando nuestras propias caídas. Jesús no niega el pecado, pero mira al pecador con compasión y le ofrece una nueva oportunidad. Su mensaje no es permisivo, sino liberador. Vete y no peques más. La gracia no encubre la falta, sino que abre el camino hacia una vida renovada. Evangelio de la pesca milagrosa. Lucas 5:1-11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este evangelio nos enseña que los mayores milagros ocurren después de nuestra obediencia, aun cuando la lógica humana dice que no vale la pena intentarlo. Pedro y sus compañeros estaban cansados, frustrados, habían fracasado. Pero ante la palabra de Jesús deciden echar la red una vez más. Y allí sucede lo inesperado. A veces Dios permite que nuestras redes estén vacías para que reconozcamos que solo en su palabra hay verdadera pesca. El milagro no está solo en los peces, sino en la transformación de hombres ordinarios, en apóstoles, Evangelio de la Transfiguración. Mateo 17, 1-9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este evangelio nos lleva al monte de la intimidad, donde Dios revela la gloria de su Hijo. Es una escena que anticipa la resurrección, un destello de luz en medio de la oscuridad que se avecina. Pedro quiere quedarse allí, hacer moradas, eternizar el momento glorioso. Pero Jesús les recuerda que hay que bajar del monte, volver al camino, enfrentar la cruz. La transfiguración es una invitación a contemplar a Cristo glorioso, pero también a seguirle en su pasión. Nos recuerda que la verdadera gloria pasa por el sacrificio y la entrega.